Hola chicos, siguiente capítulo, ser libres de verdad y sin excusas. El tema que vamos a abordar principalmente es la libertad, así como conocimiento, voluntad, acto liberador, deber, emoción, errores propios, alienación, responsabilidad, autoconocimiento y acciones. Escucha con atención el siguiente fragmento del artículo dedicado a la vida del filósofo Michael Onfray. Dice: tenía 16 años y su padre le había conseguido un trabajo en la fábrica de quesos que coronaba el pueblo, un lugar dotado de un halo realmente poderoso. O trabajabas ahí o no trabajabas. Su dueño era un tal Monsieur Paul, y es fácil imaginar el complejo de superioridad que inundaba sus venas. Las vidas de todos sus vecinos, su presente, su futuro, le pertenecían por completo. La experiencia no pudo ser más decisiva, ya que conoció de primera mano el poder de toda la fábrica. El cuerpo y el espíritu quedaban por completo moldeados por la función paralizadora en la cadena de producción. Cada hombre se convierte en una pieza más del engranaje, y el tiempo libre solo sirve para curar el cansancio. Con el fin del verano acaba también la condena, pero la libertad durará poco, porque a los 18 años se va obligado a regresar a la fábrica. Ahora bien, esos 2 años de paréntesis no han pasado en balde. Onfray ha comenzado sus tratados con la filosofía, y lo ha hecho por algo bien sencillo. Ella habla a través de los pensadores como Marx, Nietzsche, Stirner, Bakunin, Proudhon, Kropotkin. El dolor de que tu vida no te pertenezca. Con semejantes socios era imposible que la vuelta a aquella fábrica acabara bien. En mitad del trabajo, Onfray se llena de rabia y, después de discutir con el capataz, se va por la puerta. Lo más curioso será la reacción de Monsieur Paul, el dueño de la fábrica, ya que después de escuchar el relato de lo acontecido, decide llamar a Onfray y ofrecerle un ascenso. Quiere convertirle en capataz. Para cualquier otra persona de aquel pueblo la oferta sería más que tentadora, pero no para nuestro filósofo, que le escupe un no contundente. De aquel recuerdo, Onfray escribe en su Política del Rebelde de 1997: lo que jamás olvidaré, los llevaré conmigo a la tumba, y nunca dejará de trabajarme el alma. Es la mirada de quienes asistían a la escena ese día en el que me despedí, una mezcla de envidia y desesperación, un deseo de expresar lo que no podían permitirse el lujo de decir. Al escribir hoy este libro, que desde entonces llevo en mí, pienso en los ojos vacíos de quienes no pueden entregar su mandil. Ok, chicos, la primera actividad de este capítulo va a ser que eh, escribas a qué se refiere Onfray con la siguiente frase de pienso en los ojos vacíos de quienes no pueden entregar su mandil. Y otra es, ¿cuál es tu opinión sobre el tipo de trabajador descrito en este texto? Anteriormente ya hemos hablado de Carlos Marx y el tema sobre la alienación, la enajenación. En este caso, sobre el trabajo, Marx nos trata de explicar de que no todos los trabajos son alienantes, ¿no? Hay que tener esa separación entre un trabajo que disfrutamos, que vemos que está muy relacionado hacia la naturaleza del ser humano para que se pueda expandir, para que pueda entenderse a sí mismo como un ser cuyo trabajo es valorado, cuyo esfuerzo es valorado, entonces no sería un empleo alienante. ¿Cuándo sí sería un empleo alienante? Cuando la persona no se siente reconocido, que no está disfrutando ese empleo, que se siente humillado y alejado de su propia naturaleza. De hecho, en los manuscritos de la Economía y Filosofía, Carlos Marx menciona lo siguiente: el trabajo es externo al trabajador, no pertenece a su ser. En su trabajo, el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Su trabajo no es así, voluntario, sino forzado. Trabajo forzado. Me gustaría que preguntaras quizá a tu familia, a tus familiares, que
hayan laborado o en caso de que tú también hayas laborado, que me describas cómo ha sido una situación alienante en el empleo como segunda actividad. Para Carlos Marx, uno de los modelos económicos más crueles es el modelo económico capitalista. Este se empezó a ser importante o obtuvo su poder, mejor dicho, en el siglo XVIII a través de la Revolución Industrial, donde el obrero no era tan valioso, ya que se estaba produciendo en las líneas de producción. Este empleado no ganaba eh, las cantidades que podría haber ganado anteriormente. El esfuerzo de este trabajador era bastante alto, bastante elevado, si comparamos con la mediocre paga que se les estaba dando. En el capitalismo, lo que se intenta obtener es la riqueza, por eso se llama capital, con base a la propiedad privada y la producción del mercado. El sistema capitalista provoca una jerarquización social con base a la prioridad del capital, así que quien tiene más dinero, quien tiene más riquezas, tiene más poder. Y este poder solamente estará en un pequeño puñado de personas. Así que la mayoría de la gente está incapacitada y bueno, para hacer su propia riqueza, para poder competir, porque solamente se queda en unas pocas personas. De hecho, ahí en el Facebook he visto algunas ocasiones que personas que defienden el capitalismo, déjame te digo que si tú no eres dueño de una empresa, entonces no sería como que tan buena idea lo que estás haciendo. Probablemente en este momento la educación te ha dicho que o se te ha mal informado de lo que es el capitalismo y lo que es el modelo que proponía Carlos Marx sobre el comunismo, donde se busca que se reconozca al empleado, a este ser humano, como un humano, como su trabajo fundamental para la empresa, ¿no? Y que de acuerdo a la cantidad de esfuerzo puesta sea la cantidad del pago. Pero bueno, la información que se nos ha hecho llegar no siempre ha sido la más correcta y lo empiezan a estigmatizar. Pero ¿por qué no vemos el poder del trabajador? Y lo vemos simplemente que con palabras estúpidas que la gente está poniendo es, ¿quieres dinero? Trabaja. ¿Quieres más dinero? Trabaja más. Es una idea completamente capitalista y bastante estúpida. ¿Por qué? Porque el problema no es la fuerza laboral. El problema aquí es la mala distribución de las riquezas. Entonces, una persona jamás va a poder ascender a tener el puesto o tener las riquezas que tiene el patrón de su patrón de su patrón. O sea, es muy difícil alcanzar eso. Y las personas, entonces, al verse opacadas ante esta dificultad, empiezan a sentirse mal consigo mismos y se empiezan a rendir. Entonces caemos nuevamente en lo que es la enajenación. No disfrutan su trabajo, pero simplemente se rinden y hacen lo que tienen que hacer y no lo pueden cuestionar. Les doy un ejemplo. Hace algunos años, probablemente en el 2012, yo tenía un tío, es pareja de mi tía, hermana de mi mamá, que él trabajaba en Sabormex, tenía una camioneta en la cual repartía productos, no sé, de la costeña, diferentes productos hacia las tiendas, diferentes partes de Hidalgo. Entonces, él me parece que tuvo una lesión en el pie, era diabético y no quiso descansar. Me acuerdo que cuando la última vez que lo vi con vida, porque falleció, la última vez que lo vi, estaba alucinando y constantemente estaba diciendo que él tenía que ir a trabajar, ¿no? Que porque le iban a quitar su empleo. Entonces yo le dije,
oye Juan, si no vas al médico vas a fallecer. Y me parece que 3 días después de eso falleció. ¿Cuál es el punto? A ver, mm, a él lo entierran el día domingo y el día lunes alguien más ya tenía su camioneta, ya estaban despachando en su camioneta. Tienen que entender que para el empleador, para el trabajo, tú no eres indispensable, tú eres reemplazable, pero para su familia no fue reemplazable. Entonces, esa es la parte de la enajenación de la que tenemos que escapar, que no todo sea el trabajo, ¿no? Más bien que nosotros veamos nuestras prioridades y qué realmente sí es importante para nuestras vidas. Bueno, les voy a pasar 2 textos sobre argumentos de la televisión. Es cultural aquella televisión que no se limita a la transmisión de cultura producida por otros medios, sino que trabaja en la creación cultural a partir de sus propias potencialidades expresivas, lo que implica no limitarse a tener alguna franja de programación con contenido cultural, sino darse la cultura como proyecto que atraviesa cualquiera de los contenidos y de los géneros. Pensando en esto, el Comité Defensor del Televidente se pregunta por los espacios culturales en el canal regional. Los invitamos a reflexionar sobre este tema en compañía de algunos invitados durante esta semana. Mi nombre es Álvaro Narváez y hago parte del Comité Defensor del Televidente y estamos en esta serie sobre los programas culturales en la televisión pública, específicamente en el canal Teleantioquia, ya que hemos visto cómo hay una ausencia de ciertos programas de cultura dentro del canal, pero queremos hacer una reflexión muy profunda sobre lo que es cultura y arte, entendiendo que la cultura abarca todos los procesos, incluso los televisivos, pero es necesario también que existan programas de arte que generen una reflexión sobre lo que está pasando en las regiones y cómo cada comunidad asume sus procesos de expresión creativa. Yo creo que se han hecho muchos intentos con espacios culturales y se ha ido como avanzando un poco. Yo no sé, me acuerdo, pasamos de Abelardo Forero Benavides y Ramón de Subiría, que de verdad eran dos señores de bastón comentando la cultura, a mezclar entretenimiento y cultura con una especie de agendas de gente que viene a la ciudad. Se han hecho intentos un poco más arriesgados de buscarle la vuelta ya con los artistas, incluso participando hay veces, haciendo de realizadores y dándole mirada, digamos, un poco más a fondo, pero es difícil pasar como de la entrevista en esos programas culturales que intentan ir un poco más a fondo. Yo creo que lo último que se ha hecho y puede ser interesante y puede ser distinto es lo que hace ahora Señal Colombia con los puros criollos, que es un asunto, digamos, más ver cultura popular, reírse un poco más desenfadado y mirar cosas culturales, hay veces serias, con ese mismo desenfado, y mirar también cultura, ampliar un poquito ese concepto. Cuando se plantean como estas discusiones frente a lo cultural o lo no cultural dentro de una parrilla de programación de un canal de televisión o frente a la televisión cultural o como quiera que se llame, hay que partir siempre de una base y es que la televisión hace parte de las industrias culturales y que en esa medida siempre que se habla de televisión se habla de cultura. Lo que pasa es que la cultura no la podemos entender únicamente como esa cultura de unos pocos o como una mirada frente al arte, sino que la cultura implica prácticamente todo lo que tiene que ver con la cotidianidad, con nuestras maneras de ver el mundo, con nuestras formas de relacionarnos y de entender nuestra relación con el universo, con el otro, con la naturaleza y con, pues obviamente con la estética y con la belleza también. De cultura en un canal público, un poco más de música, pero pues no solamente pasar música, sino programas sobre música, de música clásica, música actual, y también más arte, pero retomar sobre todo artistas locales que casi no se dejan ver. La cultura es para todos, es una cultura incluyente, no solo la música clásica y la literatura es cultura. Estamos en una ciudad donde pasan muchas cosas a nivel cultural, teatro, música de todos los géneros. Abren un teatro nuevo en Laureles. Nos encontramos a dos campesinos que de lunes a viernes aran la tierra
y el fin de semana se dedican a cantar y a componer canciones de la música colombiana. Esos también caben en el colectivo. De cultura en un canal público regional me gustaría que llegaran a esos lugares de nuestros antepasados, a esas veredas que están por allá escondidas y que no las han vuelto a mirar, y que investigaran la historia que tienen esos lugares y que la mostraran a todos los televidentes. Hablar de cultura en televisión es un poco también como redundar, porque de hecho la televisión de un país o de un canal o de una región o de una ciudad está hablando de las problemáticas de ese entorno cultural. Sin embargo, cuando nos referimos a cultura, estamos hablando de cómo mostramos en un canal esos procesos expresivos de una comunidad. Entonces, lo que debería hacerse es tener unas franjas de cultura responsables donde quepan todos los fenómenos culturales. Cómo nos manipulan a través de los medios de comunicación. Estas son las 10 estrategias de manipulación más habituales que se utilizan a través de los medios masivos de comunicación para controlarnos, según el filósofo Noam Chomsky. 1. Distracción. Es el elemento más importante del control social. Desviar la atención del público de los problemas importantes mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones de informaciones insignificantes. Mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para reflexionar, con la atención puesta lejos de los verdaderos problemas sociales. 2. Creación de problemas para después ofrecer soluciones. Método conocido también como problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o intensifique la delincuencia, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de estrictas políticas y leyes de seguridad en perjuicio de su propia libertad. 3. Gradualidad. Para hacer que se acepte una o muchas medidas inaceptables, basta aplicarlas gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. 4. Diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa, pero necesaria, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato, por dos razones. Porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente, y porque el público tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que después de esto todo irá a mejor y el sacrificio podrá ser evitado. Lo cual da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y aceptarla. 5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad o enfermos mentales. La mayoría de la publicidad televisiva dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y una entonación particularmente infantil. Cuanto más grande sea el engaño al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantil. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años, entonces, ella tenderá a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años de edad. 6. Utilizar el aspecto emocional más que reflexivo. Esta es una técnica clásica para causar shock, una suerte de cortocircuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos. 7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las técnicas que influyen directamente en él y los métodos utilizados para su control y esclavitud. 8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que la moda es ser simple, estúpido, vulgar e inculto. Instando a tratar como a bicho raro a quien piensa más de la cuenta. 9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que él es el único culpable de su propia desgracia. Así, en lugar de rebelarse en contra del injusto sistema económico en el que vive, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. 10.
Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a ellos, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder de manipulación y utilización de los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Segunda actividad. Quiero que contestes las siguientes preguntas. ¿Cuántos programas culturales conoces que sean populares en la población? Segunda pregunta. ¿Por qué las personas prefieren los programas culturales o los de distracción y entretenimiento y por qué? Tercera pregunta. ¿Qué función principal identifican en la televisión de tu televisión local? Y cuarta pregunta. ¿De qué forma los medios de comunicación pueden fomentar la alienación? Y quiero que me des 2 ejemplos de tu pregunta anterior. Una forma de hacer un discurso es mover a las masas a través de ciertas palabras, ciertas promesas, ciertas falacias, es decir, ciertas mentiras, las cuales van a hacer que modifiques esta masa, que hagas que voten por ti o que las personas sean engañadas, pero aún así no se den cuenta que están siendo engañadas. Algo así un poquito fraudulento en algunas ocasiones, para que las personas sientan piedad o confianza ciega ante las personas que les están dando este discurso. Por eso, tu tercera actividad de este bloque, quiero que imagínate que tú eres un asesor de campaña del próximo presidente municipal de tu municipio y que desarrolles un discurso, ¿vale? Carlos Marx, en sus manuscritos económico-filosóficos de 1844, describe cómo la alienación convierte a las personas en hombre masa, anula su identidad y transforma una especie de objeto que se puede utilizar cuando sea conveniente. Tal alienación social es de manipulación política, cultural, económica e ideológica, con el fin de mantener los distintos niveles de poder, desde los jefes, patrones inmediatos hasta los que dominan el sistema económico mundial. En este sentido, la alienación rebasa la esfera laboral y genera una especie de adiestramiento que doblega e inhibe todo el potencial intelectual, artístico, deportivo, creativo, emotivo, científico, crítico de un ser humano. Con ello, se pierde la voluntad y se establecen jerarquías sociales basadas en la relación entre dominante y dominado, opresor oprimido, sin que el dominio se percate de su situación. Entonces, este dominado, esta persona que está siendo manipulada por este modelo económico, pues no se va a dar cuenta tan fácilmente de lo que está sucediendo. Y como en el video anterior dije que Ortega y Gasset hablaba del hombre masa del siglo pasado, pues bueno, es común que él se diera cuenta que estaba siendo un hombre masa, pero actualmente no se pueden dar cuenta que son el hombre masa. Entonces siguen este sistema económico y apoyan, de hecho apoyan este tipo de modelos a pesar de que te estén jodiendo. Por ejemplo, hay un chiste que era, soy malo para contar chistes, que estaba el empleado afuera de la empresa y ve al patrón bajándose de un Ferrari. Entonces le dice el empleado: patrón, no sabe cómo me gusta su Ferrari, me encanta, quiero tener uno. El patrón le dice: muy bien, deberías de echarle más ganas todo este año, esforzarte más en tu trabajo, dar todo de ti, y el próximo año vas a ver que me voy a comprar otro Ferrari. Entonces, por ahí va esa situación, ¿no? De que te tienes que percatar de lo que está sucediendo. La alienación social hace que se pierda la capacidad de adquirir nuevos conocimientos sobre la experiencia y la voluntad
así como la iniciativa para tomar decisiones y ser de acciones libres. Lo que puede llevar al fanatismo. De acuerdo a Carlos Marx, el fanatismo es la expresión máxima de una persona alienada e irracional, el servilismo hacia un espejismo exagerado de una persona, un grupo social, religión, deporte o ideología. Consideraba que el fanatismo, por su componente irracional, puede llegar a ser violento y peligroso. Si los fanáticos prevalecen en una sociedad, es común que las distintas minorías sociales se confronten, autoimponiéndose cadenas mentales que impiden la solución de conflictos o la conformación de acuerdos o el mejoramiento de las condiciones sociales en las que viven. Como actividad, quiero que investigues 3 casos sobre fanatismo de alienación social y que los describas brevemente. Quiero que pongas un caso de fanatismo religioso, un caso de fanatismo ideológico y otro caso de fanatismo por una persona, ¿no? Así como que el fan. Hannah Arendt explicó que el totalitarismo como forma de gobierno comienza con la conversión de la sociedad a una masa, sin intereses comunes, la automatización del fanatismo y la manipulación por medio de la propaganda y los medios de comunicación. Su objetivo es eliminar la espontaneidad humana, es decir, la característica del comportamiento que hace que cada persona sea un individuo imprevisible e incalculable. Esto significa que nuestra capacidad de decidir y actuar no solo es completamente libre, sino que no puede ni debe ser restringida por ninguna regla o cálculo externo. Esta capacidad de comenzar algo nuevo a partir de los cursos propios es enemiga de los totalitarismos, pues escapa del control que pretende ejercer sobre la voluntad de las personas. Frente al totalitarismo, Hannah Arendt anhela la apertura de un espacio donde resurja la voluntad y la capacidad de decidir para aprovechar la espontaneidad humana y hacer un posible acto liberador que dé nuevas esperanzas a la sociedad reprimida al romper las ataduras de alienación y la imposición. Las personas que forman parte de una sociedad con problemas de alienación y que han logrado ser conscientes de ello tienen el deber de trabajar para reconstruir el poder social que no sea violento, sino una voluntad común orientada al entendimiento. Es este orden espontáneo de autoorganización de la sociedad que tiene que perseguir el ideal de cada uno de nosotros para que logre un análisis profundo y crítico de nuestro contexto, de los problemas que se viven y del complejo sistema político y económico. Quiero que busques noticias recientes donde se muestre alguna campaña o programa social promovido por el Estado que busque eliminar formas de alienación que han provocado situaciones de injusticia social. A veces ser libre es bastante complicado, y más porque no nos atrevemos a liberarnos de nuestros errores del pasado que todavía nos siguen persiguiendo y que nos quitan esta felicidad y esta alegría, la libertad. En la época de los 80s, el filósofo Jean-Paul Sartre, el francés, nos hablaba de que si llevamos nuestra vida y nos damos cuenta de nuestros errores, los analizamos para cambiarlos, sería lo más prudente, pero si no lo hacemos estaríamos cayendo en lo que él consideraba mala fe, que significa que nos engañamos, ya que el hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo con sus decisiones y con sus acciones. Te leo un fragmento que dice: existencialismo es un humano, de Jean-Paul Sartre. El hombre es el único que no solo es tal como es él, sino como se concibe, sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, como se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él hace. Pero, ¿qué queremos decir con esto? Sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa. Porque queremos decir que el hombre empieza por existir, es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia el porvenir y que es consciente
de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es, ante todo, un proyecto que se vive subyacentemente, en lugar de ser un musgo, una pudredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a este proyecto. Nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que habrá proyectado ser. Bueno, de acuerdo con Sartre, lo que hacemos, lo que somos, es simplemente consecuencia de nuestra decisión. La conducta de mala fe es aquella que decimos y decidimos continuar alienados y podemos poner pretextos para hacerlo. Nos tratamos como eh, a nosotros mismos como un objeto, una piedra, una mesa, por ejemplo, como si fuéramos consecuencia de algo ajeno a nosotros, ante lo cual es imposible reaccionar de lo que no tenemos la posibilidad. Es decir, muchas veces nosotros nos queremos eh, liberar de culpas, cuando también hay que ser lo suficientemente humildes para aceptar esas culpas. Como por ejemplo, mmm, algunos pacientes me han dicho lo siguiente, que han sido infieles porque el novio o la novia no es esto, ya dejó de hacer esto, ya ha cambiado. No, a ver, hay que entender esto, que por ejemplo la infidelidad no es un acto que tenga que ver con la otra persona, o que sea responsabilidad de la otra persona, más bien es un acto de quien lo comete, ¿no? Es por poner un ejemplo. Estamos solos, sin excusas, es lo que expresaré diciendo que el hombre está condenado a ser libre, condenado por lo que no se ha creado a sí mismo y sin embargo, por otro lado, libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. El hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Entonces, la mala fe se muestra en las acciones y también en la falta de acción. Te voy a dar dos ejemplos. En el primer ejemplo, están dos personas que sentados en el café. Ella sabe que el hombre intenta seducirla. La charla avanza y él toma la mano de la joven, pero la mujer no responde, deja pasar las cosas, sin aceptar o rechazar la insinuación. En el caso 2, un camarero sirve a los clientes con excesiva diligencia, con excesiva amabilidad, llegando a aceptar insultos y malos tratos por parte de algunos clientes. Lo que yo quiero que hagas es, eh, ¿por qué está actuando de buena fe o de mala fe en el caso de la mujer en el café y del camarero? ¿Y cómo esto afecta a su libertad? Sartre propuso una filosofía de acción, entender que nuestra esencia no solamente es ser libres, que la alienación en la que podríamos estar sumergidos no es algo que afecte nuestra esencia libre, por lo que siempre es posible decidir actuar para liberarnos. Estas decisiones inician en la propia persona y trascienden hasta la sociedad. Entonces, para Sartre, criticó los vicios del capitalismo, luchó codo a codo con los estudiantes de su pueblo por la paz, la democracia y en apoyo a los movimientos de liberación nacional como la Revolución Cubana y el movimiento francés de mayo de 1968. Se declaró partidario del marxismo con un enfoque humanista y apoyó la independencia de Argelia, que era colonia francesa, lo que le mereció severas críticas al extremo de que las autoridades pedían su encarcelamiento por traición a la patria. A pesar de su fama, vivió sencillamente y se negó a aceptar en 1964 el Premio Nobel de Literatura por, eh, por su propia ideología, ¿no? Aunque Sartre se inclina por una libertad que parece absoluta, no podemos perder de vista que la naturaleza biológica de los seres humanos nos determina de algún modo y muchas veces también nuestras condiciones sociales y culturales, algunas otras están determinadas y no podemos hacer nada al respecto. Por ejemplo, el sufrir de una enfermedad o carencias económicas. Es importante ser consciente de nuestras limitaciones porque a veces nos encontramos con discursos que afirman contundentemente que querer es poder, lo cual no siempre es verdad, ni que el universo conspira a tu favor, ¿no?
Hay cosas que no podemos cambiar al ejercer nuestra libertad, pero hay otras en las que irremediablemente debemos tomar una postura y, en consecuencia, una acción. Es necesario que tengas siempre presente que al hablar sobre libertad, no podemos reducirla a la simple afirmación de poder elegir lo que sea. Es algo mucho más complejo. No solamente se trata de una capacidad natural dada desde que nacemos y que puede o no ser regulada o reprimida, sino que es algo que se conquista por medio del pensamiento. Siguiente eh, actividad. Deberás de contestar esta tabla para que le pongas pausa sobre acción o falta de acción, cuál es el pretexto, cómo afecta a la comunidad y es posible esta acción responsable. Eh, Siguiente actividad. Quiero que pongas el significado que puedas entender tú de cada una de estas frases, al igual que un ejemplo de estas frases. La primera frase es de Jean-Jacques Rousseau: de la libertad consiste menos en hacer la propia voluntad que en no estar sometido a la de otro. Sobre todo consiste en no someter la voluntad del otro a la nuestra. La siguiente frase es de Baruch Spinoza: todos los hombres nacen sin conocimiento alguno de las causas de las cosas, es decir, se engañan al creerse libres. Y el motivo de esta opinión es que tienen conciencia de sus acciones, pero ignoran las causas que los determinan. Por consiguiente, lo que constituye su idea de la libertad es que no conocen las causas de sus acciones. Siguiente es del subcomandante Marcos: la libertad es como la mañana, hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes se desvelan y caminan la noche para alcanzarla. La siguiente es de Wolfgang von Goethe: la libertad, como la vida, solo la merece quien sabe conquistarla todos los días. Bueno, hasta aquí el capítulo de Ser libres de verdad y sin excusas.